El rumbo de la tarde. El apoteósico, el pluscuamperfecto Israel Abreu. Israel, No, yo a mí te cuentico. le bajo el ITEVI. Sí, miren, yo quiero empezar mi sección de hoy eh, en alguna medida promoviendo algunos de los servicios que yo de manera personal doy. Lo primero es que yo soy experto en finanzas e impuestos, por lo que en alguna medida desde el punto de vista de la situación fiscal que en República Dominicana se está viviendo, estoy a la orden de cualquiera de los amables televidentes que nos sintonizan. Por otro lado también, en la parte relacionada con las finanzas, y muy importante esto, todos los dominicanos que en alguna medida quieran realizar algún tipo de inversión, no solamente analizársela, porque tengan tal vez una idea, sino también recomendarles cuáles serían las inversiones más fiables que le garanticen más su patrimonio y que tengan una rentabilidad relativamente adecuada. Así que a cualquiera de los amables televidentes y radioescuchas me pueden seguir en mis redes sociales @Israel Abreu para cualquier pregunta de índole profesional en materia de impuestos y finanzas. A Israel Abreu, puntito. Exactamente. Entonces, ya entrando en la sección del rating de este programa, empezar saludando a Ito Bisonó, que hoy es el día de Ito. ¿Cuál? El meñique, el día de Ito, el más chiquito, el día de Ito. Gracias Entonces, a Dios, Ito, porque hay otro que eligen otro dedo. bueno, es fuerte. Sí, sí, sí. Sí, ese sería el de Ote. El del medio es difícil. Ay, lo dijo. Me acuerda a Freddy Veragoy en un lío que hizo en la televisión. Sí. El hecho es que en el día... Ese fue el programa. Eso va a ser viral cuando eso salga. Miren, entonces, definitivamente en el día de hito tenemos que los precios de los combustibles se mantienen en la semana del 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre. El gobierno asumió la suma de 377 millones de pesos al respecto de mantener el precio de los combustibles en donde se encuentran, que el precio del barril del petróleo ronda los $70 el barril, según el precio de referencia, el West Texas International, WTI, y que lamentablemente sigue el precio... Que el precio de referencia era la suma de una canasta. Debía ser así. Yo creo que se debieron tomar precios de referencia, claro, de diferentes mercados. Y el promedio es el precio de referencia, debería ser el precio de referencia. Porque la verdad, como en alguna medida usted bien dice, los combustibles que en República Dominicana se procesan, en el caso de la refinería dominicana de petróleo, y los productos terminados que llegan vienen de diferentes mercados petroleros. Entonces, esa debería ser parte de la ecuación que dé al traste con el precio de los combustibles. Entonces, $70 en promedio, 377 millones de pesos es lo que va a asumir el gobierno para la semana del 11 al 17 de septiembre, y esto con la finalidad de... ¿Pero el gobierno lo recupera con los impuestos a los combustibles? Sí, lo que pasa es que esta variable provoca un déficit o un superávit en la medida en que es manejado, ¿verdad que sí? Y que debe ser en alguna medida registrado en el presupuesto general de la Nación. Entonces, porque esto no estaba previsto en el presupuesto que se presentó en octubre. Ahora, ¿por qué en medio de una crisis como la que estamos viviendo el año pasado, se aumentó las utilidades de los intermediarios en la venta del combustible? Eso es importante que el señor Ito Bisonó, en su día, en el día de Ito, él en alguna medida lo explique. Yo nunca he entendido eso, porque es como ahora, como que ahora, ante una, ¿qué diría yo? Como en medio de una situación de crisis, te aumente oficialmente los precios de los alimentos, en lugar de dejar que sea el mercado el que lo fije, porque hablamos mucho de una economía de mercado, pero esta es una economía, es la antítesis de la economía de mercado, porque aquí todos los precios quieren ser fijos, porque si yo tengo una estación gasolinera y tú tienes otra, y yo tengo derecho a hacer competencia contigo, ¿cómo yo hago competencia? La gasolina que tú la estás vendiendo en 225, yo la voy a vender en 220. Bueno, pues eso es problema mío. Lo que pasa es que en República Dominicana
se sobredimensiona el control estatal. Claro. Yo le voy a decir algo. En Estados Unidos pueden haber 4 estaciones de combustible en las 4 esquinas de cualquier intersección. Sí, de cualquier, una al lado de otra. Sin problema. Y el precio en las 4 puede variar. ¿Y por qué aquí eso no pasa? ¿Por qué hay establecido un precio? Por el control exijo? estatal. Porque, mira, en los controles estatales, y vuelvo a repetir, es la antítesis de un mercado libre. Pero los controles estatales es el resultado de un contubernio entre políticos en el gobierno y empresarios amarrados a una serie de alianzas muy turbias entre el sector público y el sector privado, e incluso para garantizar que determinados grupos compitan ventajosamente en un mismo mercado frente a sus competidores. Eso todos lo sabemos. Eso en una época eso se llamaba, ¿cómo se llamaba cuando decían es un mercado bien suplido? Pudiera ser. Es un mercado bien suplido, entonces yo no voy a permitir que Olga instale otro negocio de esa naturaleza. ¿Pero y por qué? ¿Por qué crearle limitaciones? ¿Por qué crearle limitaciones? Si eso es lo que ella sabe hacer y ese es el negocio que le gusta. Ah, no, porque ya hay un derecho adquirido. Y lo otro es que en alguna medida es importante, y ya aquí en aspectos relacionados directamente con el negocio de los combustibles, una estación de combustibles ubicada, por poner un ejemplo, en la Lincoln con Roberto Pastoriza, que es una de las zonas desde el punto de vista del costo del terreno más alto de República Dominicana, no puede vender al mismo precio que una estación de combustible que está, por ejemplo, en la carretera Sánchez. Por poner un ejemplo, exactamente. Entonces, hay muchísimas variables que crean distorsión, porque esa propiedad hay que amortizársela en alguna medida. Entonces, yo realmente, todo lo que República Dominicana está viviendo desde el punto de vista del problema de los combustibles, yo creo que va a dar al traste con que en alguna medida todos estos acuerdos subverticios de los cuales refiere don Miguel, en alguna medida van a tener que desatarse y entonces dejar que sea el mercado que regule los precios de los combustibles. Yo creo total y absolutamente en el libre mercado. Y no hay un periodista en la República Dominicana que haya, a lo largo de su carrera profesional, haya defendido ese principio. Ahora, tú mencionaste un caso, ¿verdad? Una estación gasolinera que está en un punto donde es más caro el terreno. En la Abraham Lincoln con Roberto Pastoriza. Con Roberto Pastoriza. Bueno, tú dices, bueno, pero yo no puedo, yo tengo que venderlo más caro que uno que está en Sánchez. Pero si yo vivo por aquí, yo voy ahí en Sánchez a coger combustible para ahorrar 25 centavos o 2 pesos por galón. Pues tengo que estar loco. Entonces, eso no le hace competencia absolutamente a nadie. Así es. Absolutamente a nadie. Yo soy fiel, y si aquí realmente hubiera una modalidad seria y no una modalidad local y dominicana, criolla, del libre mercado, las cosas funcionaran mucho mejor en este país. Mucho mejor en este país. Entrando en otros temas de carácter económico, vimos cómo el Banco Central publicó un hecho sumamente importante que trataremos de todos los meses actualizarlo, que al 30 de julio, al cierre del mes de julio, República Dominicana tiene reservas internacionales por 13.600 millones de dólares. Esto es relativamente cuestionable desde el punto de vista de que nos estamos endeudando para mantener reservas y una sobreliquidez no tan necesaria en el momento económico en que nos encontramos. Una liquidez que tiene vocación de salir fuera, que tiene vocación de devaluación, porque va a llegar un momento en que la gente va a salir del dinero, porque hay muchos dólares, va a comprar. ¿Qué va a hacer el Banco Central con todos esos dólares? En algún momento va a tener que tirarlo al mercado. Exacto, o que nos digan si se está esperando algún proceso inflacionario y que esa es la medida que van a tomar. O que quieren comprar la NASA a lo mejor. Otro punto importante es que la inflación fue de 7.88%. Para que la gente tenga una idea de qué representa eso.
Si ¿Interanual o no, anual, anual? acumulada de julio del 2020 a julio del 2021. Muy ¿Qué buena incluye, acotación. ¿Qué excluye eso? No, ¿qué significa eso? Es lo que yo quiero que la gente sepa. Imaginémonos un pastel, ¿verdad? De 1 libra redondo, y es como si usted le estuviera sacando un slide de alguna media pulgada a ese bizcocho, y eso es lo que le están sacando a su poder adquisitivo, al Con la dinero que usted inflación, tiene, sí, con la claro. inflación. Porque Usted, la inflación es confiscatoria. es exactamente la palabra que lo define. En alguna medida es confiscatoria. Si usted tiene 1.000 pesos, tuvo 1.000 pesos el mes pasado, y con esos 1.000 pesos usted tenía capacidad, por poner un ejemplo, comprar 10 libras de pollo. Si la inflación fue de un 10%, entonces usted nada más va a poder comprar 9. 9. Entonces, lo explico para que la gente Con el sepa. mismo dinero. Con el mismo dinero, exactamente. Esto da al traste con que ese aumento de salario que tuvimos, lamentablemente, se vea absorbido por la inflación que República Dominicana está viviendo. Por otro lado, y no menos importante, es el IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, que tuvo un crecimiento de 13.10%. ¿Qué significa esto en sentido general? Destacándose que la agropecuaria tuvo un crecimiento de un 11% en el mes de julio. ¿Qué significa esto? Pero con referencia a qué punto. Con referencia al mes anterior, porque es Ok. mensual. Entonces, en ese sentido, no, mentira. Es con referencia al mes, al mismo mes del año anterior. del año. Sí, gracias por preguntar y por la Claro. aclaración. Entonces, en ese sentido, República Dominicana compara un indicador mensual con un periodo que lamentablemente estuvo en una situación de inestabilidad, no de inestabilidad, la economía estaba en un alto porcentaje cerrada, y eso aplicó para todos los sectores económicos, incluyendo la agropecuaria. La agropecuaria de manera específica ha tenido un incentivo especial desde el punto de vista del financiamiento, no tanto así desde el punto de vista de la planificación agrícola, de la seguridad alimentaria que República Dominicana necesita tener, y evitar en alguna medida los problemas que en este momento República Dominicana está viviendo con productos de la canasta básica familiar. No solamente desde el punto de vista del desabastecimiento, sino también del aumento de los principales productos de la canasta básica familiar. Así que puede ser relativamente cuestionable ese crecimiento que explica el Banco Central, que es real. Lo que pasa es que el año 2020 fue un año relativamente extraordinario. El crecimiento no es más que la expansión de la economía, necesariamente no implica desarrollo. Así no es. implica que haya una distribución. Mucha gente piensa que cuando hay un crecimiento le va a llegar un cheque a su casa. Le va a llegar un cheque a su casa. No, aquí el problema nuestro realmente, por las debilidades de la estructura social y económica del país, es el hecho de que el proceso de crecimiento de la economía, que es ya muy sólido de los últimos 30 o 40 años, ha venido aparejado con una concentración de ese crecimiento. Es decir, lo que ha hecho es, la clase media no ha crecido y hay muchos sectores de clase media que son hoy, que están en peor condiciones que como estaban hace 10 años, porque el crecimiento de la clase media y el fortalecimiento de la clase media paradójicamente se paralizó o se frizó con el crecimiento de la economía, porque la ventaja y los resultados o la riqueza que trajo ese crecimiento de la economía se repartió o llegó a grupos muy pequeños de la élite económica dominicana. Por eso tú ves que todos los grandes negocios que se han hecho aquí en los últimos 15 o 20 años son de las mismas personas, son de los mismos grupos. Israel, tengo una pregunta. Aquí hay una leyenda negra sobre cuántas familias. Definitivamente, al respecto de esa pregunta, hay un estudio que versa, que creo, no sé si aquí lo he citado, Olga, que realmente no ha habido ninguna movilidad social. Claro, no ha habido. Realmente en el mundo siguen siendo las 200 familias las dueñas del 100% de la riqueza. Lo que ha habido es un crecimiento poblacional, y en esa misma medida se ha colocado más clase media por el crecimiento y asimismo también clase baja. No obstante, también reconocer, que lo citó Obama, el ser humano nunca había vivido la calidad de vida que ha vivido hasta ahora, que si él volviera a nacer, le gustaría nacer en esta época. No obstante, vuelvo y repito,
los ricos, esas 500 familias que existen en el mundo, son los más ricos hace más de 200 años. Bueno, lo dice un presidente de su país, ¿eh? Así es. Pregúntame. Pregunta. Bueno, déjame decirte algo. Aquí debe haber 5 o 6 familias. 5 o 6 familias que tienen que ser dueñas, diría yo, de casi el 40% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Sin duda. Pregúntame, Olga. Bueno, el tema del ¿Estoy equivocado o no? No, brillante. Explícame los intríngulis del lío de Azonadores con el tema del impuesto de la propina, que ha estado bastante caliente esta semana. Yo creo que ella está enojada. Por Pero mira, mira qué pasa. Y casualmente, yo en alguna medida he participado del sector hotelero y de restaurante. Tuve un restaurante. Para que él se lo explique bien a la gente, así como él sabe. Mira qué pasa. Vamos, yo lo voy a desde el punto de vista de Azonadores. El 10% de la propina le quita presión a los restauranteros y hoteleros al respecto del salario que devenga un camarero. Hay gente que gana más en propina que en salario. De hecho, es así. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Al tú quitarle ese 10% a los servicios a domicilio, que además se han proliferado, ¿verdad? Han proliferado, han aumentado. En esa misma medida, entonces, tú presionas a los dueños de negocio. Ok. Pero yo te voy a hacer la pregunta. Sí, pero hay algo. Yo creo que aquí tiene que haber gente. No debe haber mucha gente aquí. Que cuando tú pides, por ejemplo, comida y lo pides por uno de esos... Delivery. Es un delivery. Que el que te la lleve, tú no le des una propina. Digo, tiene que ser una persona muy inconsciente para eso. Una persona que te lleva la comida a tu casa, que tú no le des una propina, lo que sea, ¿entiendes? Yo lo que creo es que la propina se creó al respecto del servicio que te da. Sí, claro, ahí, pero yo creo que las propinas no pueden ser reglamentadas, porque, por ejemplo, le está haciendo daño a muchos negocios. Te voy a decir por qué. Porque tú vas a un restaurante y en impuestos te cobran, un 18%, un 10% adicional, y no te cobran el 18% de la cuenta. No te cobran, por ejemplo, te cobran el 18% de la cuenta, pero el 10% te lo cobran de la cuenta más el 18%. No es así. Bueno, hay muchos que lo hacen. Hay muchos que lo hacen porque yo un día... ¿Hizo el cálculo? No, yo hice el cálculo y no me iba a poner de ridículo a estar reclamando eso en el restaurante, pero dije no vuelvo más a este restaurante. Cuando salí, no lo discutí eso. Okay. ¿Entiendes? Pero técnicamente no es así. Claro, pero... Tú estás pagando el 28%, ¿verdad? Es el 28% del monto bruto. Del monto bruto, exactamente el 28%. Pero además, si tú cuando te pagas eso, tú no le dejas otra cantidad relacionado con el 10%, te le echan, te orinan la comida. Te orinan la sopa. Hágale un descuento no me haga eso mis camareros amigos. Nos queda un minuto y esa era mi pregunta. Ok, le quita la presión respecto del sueldo que devenga cada uno de los empleados, pero ese monto del 10% que es automático para el cobro del negocio, ese monto realmente lo ve ese personal, porque con mucha frecuencia hay una doble propina. En un 80% de los casos, usted paga el 10% de propina, pero además le deja una propina en efectivo a la persona que le atendió. Sí, no, mira, realmente... Y tiene que hacerlo en proporción a la monto, cuenta. Porque si tú le dejas, por ejemplo... Si tu cuenta hace 5,000 pesos, y usted le da 200 pesos. Tú le das 200 pesos, te cortan los ojos. Miren, definitivamente, vuelvo y le digo, porque tenía una relación directa, porque tenía un negocio de ese tipo. Sí, eso es transparente. ¿Por qué? Por muchísimas razones. ¿Cuál es la primera razón? Primero, que la inmensa mayoría de transacciones que se dan en un restaurante y en un hotel se hacen a través de tarjetas de crédito. Ajá. Primero, eso es lo primero. Segundo, y se lo dan a los muchachos. El cajero también es beneficiario se lo dan a los muchachos. De esa comisión. Claro que sí. Al que favor. Se dan. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ellos manejan el número. Ajá. No es algo que está escondido, porque el cuadre diario al respecto del gerente, de la cajera y del turno, porque los restaurantes tienen varios turnos,
es una información relativamente pública. Eso También, no, por ejemplo, eso no significa que si yo como empleado, ok, mira, en se lo propina dan, se lo hubo dan. tanto. No, mira, aquí, Y si no se lo dan, ¿qué pasa? Si no se lo dan, el sindicato puede demandar. Claro, porque además, Ay, además tú vas al señores. ministerio. No, se da porque vuelvo y te digo. Se cuecen habas en todos los sectores, Ustedes pero ahora están mismo en en la Suiza en inmensa eso. mayoría se paga porque vuelvo y te digo, cuando no se paga, eso le genera una presión social al dueño del negocio al respecto de los beneficios que está recibiendo ese empleado. Entonces, definitivamente, reconocer que debe ser revisado el tema de las propinas en República Dominicana, que en alguna medida los sectores del sector de los restaurantes y de los hoteles se les genera un problema con quitarle el 10% porque en alguna medida ellos van a tener que suplir esos recursos que no van a recibir sus camareros y el personal de servicio y definitivamente creo que es legítimo el reclamo. No obstante, los mismos camareros y servidores de restaurantes deben ponerse la pila. Bueno, no hay tiempo para más. Podría argumentarte otras cosas, pero ya hoy es viernes y yo no me voy a estresar. Vienen los débiles. Sí, ¿los qué? No, los poderosos. A ustedes les invitamos a que no se muevan de ahí, sigan con Rumba porque tenemos mucho más. Hasta el lunes. Rumba